Clave genética 16. Siddhi, la maestría. Su don, la versatilidad. Su sombra, la indiferencia. El genio mágico. Su par programado es la clave genética número 9. El anillo codónico al que pertenece es el anillo de la prosperidad, que tiene la clave genética 16 y la clave genética 45. Su fisiología es la paratiroides y el aminoácido la cisteína. La sombra de la clave genética 16 es la indiferencia, dejación de responsabilidades. En la frecuencia de la sombra, una de las más poderosas y estereotipadas que te mantiene alejado de la posibilidad de acceso a una realidad de frecuencia superior es la indiferencia. Mientras seas indiferente, no podrás ser nunca diferente. Esta es la clave de la sombra 16, que se refiere al miedo humano a abandonar la zona de confort y el consiguiente miedo a abrazar el cambio en la vida. Al tratarse de un aspecto del anillo codónico de la prosperidad, la clave 16 se vincula con la excelencia. Prosperar verdaderamente en el mundo significa encontrar algo a lo que puedas ponderar sobre todo lo demás. Este es el verdadero destino de cada ser humano. Pero para hacer realidad ese sueño, tienes que abandonar primero el reino de las sombras y arriesgarte a ser diferente. La indiferencia es un campo energético que te atrapa en la mecánica de enfocar tu precioso tiempo y tu fuerza vital en lo superfluo. Lo superfluo en este contexto es cualquier cosa que te impida estar atento al momento presente y a tu ilimitado potencial. Mientras estés enfocado en lo superfluo, serás indiferente a lo que es verdaderamente importante. Elie Wiesel, superviviente de los campos de concentración y escritor, dijo algo al respecto de este tema. Lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Lo opuesto al arte no es la fealdad, es la indiferencia. Lo opuesto a la fe no es la herejía, es la indiferencia. Y lo opuesto a la vida no es la muerte, es la indiferencia. La clave 16 representa la expresión colectiva del estado de salud de la humanidad. En nuestro mundo moderno su expresión es clara. Que la gran mayoría del mundo viva en la pobreza mientras que solo unos pocos prosperan es un claro testimonio del poder de la sombra de la clave 16, que succiona la vida y la saca del mundo. Dado que los seres humanos no están dispuestos a ponerse en pie y ser diferentes, solo les queda sentarse al lado de la vida y observar. En psicología social, este común patrón humano se conoce como dejación de responsabilidad y se refiere a la frecuente respuesta humana de mirar hacia otro lado cuando uno se encuentra con una persona que hace señales de socorro, aunque esté rodeado de personas a su alrededor. Sin embargo, al tratarse de una consecuencia de la sombra 16, la indiferencia, la dejación de responsabilidades, sucede a lo largo y ancho de nuestro planeta y a un nivel todavía más sutil. La indiferencia es un campo energético creado por todos los seres humanos del planeta que no están haciendo lo que les gustaría realmente hacer. La única razón de este estado es el miedo. Seas quien seas y sean cuales sean las circunstancias de tu vida, si trasciendes tu miedo, de repente te conviertes en alguien más capaz de lo que eras antes. Romper el campo de la indiferencia es realizar un movimiento valiente hacia la raíz de tu miedo y salir del letargo que te imponía, que te impedía hacer algo realmente hermoso en tu vida. La indiferencia tiene muchas caras y excusas.
Una de las primeras excusas que utiliza el ser humano para no hacer lo que realmente quiere hacer en la vida es alegar que no tiene tiempo suficiente. Este hábito de convertirte en una víctima del tiempo es la estrategia central de escape de esta sombra 16, pero en realidad el tiempo no tiene nada que ver con ello. Te has convertido en una víctima de tu mente, más que de tu tiempo. El tiempo en sí fluye como el agua, y tal como lo testifican las claves genéticas 17, 5 y 52, se puede curvar, acortar, doblegar, alargar e incluso detener. En el momento en que te pones en pie y comienzas a seguir tus sueños, el tiempo comienza a ser tu aliado más que tu enemigo, adaptándose automáticamente hasta ajustarse a tus necesidades. El par programado de la sombra 16 es la sombra 9, la inercia, y se puede apreciar fácilmente que estas dos fuerzas genéticas consiguen mantener a los seres humanos en ninguna parte. Como sucede con todas las polaridades de la sombra, crean un bucle de retroalimentación que atrapa la energía de baja frecuencia. En este caso, la indiferencia no puede superar a la inercia porque no se siente lo suficientemente fuerte para hacer algo al respecto. Esta sombra 16 puede estar llena por completo de planes y buenas intenciones sobre el mundo, pero raramente despega. Es la sombra de la quimera, la idea delirante de que tus sueños algún día se van a manifestar sin que tú realmente tengas que hacer absolutamente nada para que sucedan. Lo que falta en la vida de los atrapados por las garras de esta sombra es un factor vital: el entusiasmo. Entusiasmo, el nombre original chino del hexagrama 16 del I Ching. El entusiasmo es la clave que te puede sacar de la inercia y modificar el patrón mecánico de la indiferencia. Para ser entusiasta, en realidad, solo tienes que tener una experiencia en vez de solo soñar con la experiencia. Uno de los grandes retos para poder superar el peso colectivo de la indiferencia es superar la incapacidad para identificar aquellos que son tus verdaderos sueños. Esta es la razón por la que la experiencia es vital en el proceso de liberación. No es suficiente soñar y planificar cómo podrías salvar el mundo. Tienes que empezar realmente a trabajar. La otra excusa típica de los que están bajo la frecuencia de esta sombra es: no estoy listo aún. Una vez más, esta excusa se basa en una falsa noción de lo que es el tiempo. La verdad es que siempre estás listo. Ahora mismo estás listo. Si sigues posponiendo tus sueños, seguirán siendo solo esos, sueños. Pero si tienes el coraje de comenzar a expresarlos, aprenderás mucho mientras los experimentas. Cuando tienes el valor de dar un salto dentro del sendero de tu propio destino, suceden dos cosas inmediatamente. La primera es que sientes una enorme fuente de energía nueva que emana de tu propio entusiasmo. La segunda, que cesas de posponer y comprometer tu propio camino por la presión que te imponen los otros. Solo tu propio coraje y tu entusiasmo tienen el poder de atravesar los muros energéticos creados por la dejación de responsabilidades. En el nivel de baja frecuencia de la sombra no tienes ni idea de lo que es posible, ya que solo ves a través de tu mente, que es incapaz de abarcar la realidad completa. Tu entusiasmo tiene el poder de superar la propaganda de masas que te dice que tus sueños son imposibles y que tu coraje es una espada que te protege de la presión individual que amenaza con asfixiarte. Con este coraje recién encontrado podrás, por fin, emerger como una presencia humana totalmente encarnada. Hay un fuerte espíritu empresarial en este codón genético. Después de todo, se trata del llamado anillo de la prosperidad. Es la fusión del talento humano emparejado con el poder grupal de la sinergia, la clave genética 45, que abre el campo de la prosperidad verdadera. Cuanto más expandes tu talento, más responde al campo universal de la conciencia, que sale a tu encuentro a mitad de camino.
Con solo destacarte encontrarás a las personas adecuadas para apoyar, orientar y llevar tu visión al plano de la realización. La sombra 16 tiene mucho que ver con los dones únicos de cada ser humano, pero en la frecuencia de la sombra esto puede resultar muy confuso. Esta sombra 16 pone todo su peso en los esquemas, técnicas y sistemas, más que en el espíritu humano que los anima. Estas personas pueden volverse adictas a la información y a las técnicas, pero raramente pueden trascenderlas. La sombra 16 crea expertos, mientras que el Siddhi crea maestros. La distancia entre ambos es casi insondable. Ser un experto significa permanecer indiferente y carente de entusiasmo, ya que una vez que el entusiasmo se libera, los esquemas dan lugar a algo mucho más mágico, el increíble don de la versatilidad. Conforme te vas haciendo más versátil, comienzas a ser verdaderamente diferente, te vuelves especial, y en ese momento habrás aniquilado la indiferencia de una vez por todas. Naturaleza represiva, incauta. Cuando la indiferencia se reprime, lo que sucede es un comportamiento incauto. Este tipo de gente se convierte en víctima de la propaganda masiva, colectiva. Un ejemplo de ello son las personas que se escudan en que si los gobiernos no son capaces de dar un giro a la situación de crisis mundial, ¿cómo podrían hacerlo ellos mismos? Esta credulidad del incauto permite, esencialmente, que las personas escondan su indiferencia tras de la de los demás. En el nivel más profundo, esta credulidad fomenta la debilidad individual y el sentimiento de impotencia. Cada vez que pones la televisión, por ejemplo, te encuentras con este enorme campo de condicionamiento negativo. El modo en que respondas a ese campo determinará tu frecuencia. La respuesta de la naturaleza represiva es meter la cabeza bajo tierra, con la creencia de que no se puede hacer nada. Naturaleza reactiva, engañosa. La naturaleza de la indiferencia en realidad hace imposible que una persona reaccione. Así que la naturaleza reactiva parece un nombre inadecuado en este caso. Estas personas ocultan sus miedos y sus obsesiones detrás de la estructura de los sistemas y de las técnicas. Se terminan identificando tan extremadamente con las estructuras que configuran su mente, que se olvidan de la razón primera que dio origen a la estructura, lo que da lugar a un autoengaño sobre el que este tipo de gente construye barreras mentales muy poderosas a su alrededor, barreras que los mantienen cerrados al mundo y a los otros. En cierto sentido, esta gente es también incauta, como sucedía con la naturaleza represiva, pero su credulidad se refiere a su propia propaganda, más que a la de los otros. Están convencidos por sus propias mentes. Sin embargo, detrás de sus murallas mentales hay una enorme rabia que está muy lejos de ser indiferente, la cual, llegado el caso, podría destruirlos, a no ser que puedan mirar en su propio autoengaño. El don de la clave genética 16, la versatilidad. Talento para la sostenibilidad. Al discutir la sombra 16 es necesario darse cuenta de algo verdaderamente importante. La indiferencia es una expresión de la frecuencia colectiva de la humanidad que opera a través de nuestra genética. Esta es la razón por la que no puede haber ni falta ni culpa en este hecho. La indiferencia simplemente crece porque la conciencia de masa no se ha dado cuenta aún de cuál es su verdadera naturaleza. Es decir, todavía no se ha dado cuenta de que es una entidad holística. Sin embargo, nuestro nivel de despertar nos permitirá identificarnos con una conciencia única. Esta identificación significa, por ejemplo, que cuando uno enciende la televisión, pone el noticiero y ve alguna noticia desagradable, ya no se identificará más con las personas involucradas en aquella noticia. En su lugar, surgirá el profundo reconocimiento de que aquellas personas son un aspecto de su propia conciencia. Esta nueva identificación con la humanidad, contemplada como un cuerpo más grande al que perteneces,
te conducirá naturalmente hacia el servicio. En el futuro no será posible de que te capten las propagandas del miedo, ya que la conciencia victimista se está apartando de nuestro planeta. Los poderes inherentes al don de la 16 se harán visibles justo en esta etapa. La fortaleza de la 16 se basa en una versatilidad destacable. Se trata de un don que abarca tanto el aprendizaje como la adquisición de técnicas y habilidades, pero la verdadera versatilidad germina cuando eres capaz de trascender la propia técnica. Mientras que en la frecuencia de la sombra te quedabas atrapado en tus habilidades, en la frecuencia del don, esta se convierte en una escalera de acceso al verdadero yo. En el nivel de la sombra, el enfoque está sobre la técnica o la habilidad, mientras que en el nivel del don, las habilidades solo sirven a un único propósito: hacer de puente hacia un estado de conciencia superior. La identificación es un requerimiento necesario para el aprendizaje de habilidades. Te tienes que hacer uno y ser absorbido por la técnica que estás estudiando. Todos los ciclos de aprendizaje operan sobre un modelo celular de renovación de 7 años. Esto significa que a un ser humano le cuesta 7 años aprender algo, porque es ese el tiempo que demoran las células del cuerpo en integrar físicamente la impronta de la habilidad o técnica. De manera que si uno ha absorbido por completo una habilidad, después de 7 años la trascenderá de forma automática. Naturalmente hay niveles de conciencia cada vez más elevados para cada habilidad que conducen hacia la maestría. Sin embargo, es en este estado clave de trascendencia cuando hace su aparición el don de la versatilidad. La versatilidad no es una habilidad, es un estado de frecuencia que permite utilizar una habilidad o técnica sin estar completamente identificado con ella. A este nivel la habilidad se convierte en un talento. El talento despierta cuando ciertas habilidades se han llevado hasta el nivel de maestría. Con el talento ya no tienes que pensar más en la tarea, de modo que un nuevo mundo se abre ante ti. En esencia, el don 16 no tiene nada que ver con la habilidad. Simplemente usa una técnica como medio para alcanzar un estado superior de conciencia. El don de la versatilidad es la habilidad de almacenar cualquier capacidad que se necesite y utilizarlo para un objetivo único: el mejoramiento de la humanidad y el servicio a la totalidad. La versatilidad viene impulsada por la energía dinámica del entusiasmo, la sensación de que estás haciendo algo entretenido, que pasa también a mejorar la vida de la gente y que es útil para la totalidad. Al nivel de frecuencia del don sucede algo destacable. Un don se vuelve intercambiable con cualquier otro. Da igual lo que portes en tu constitución genética. Si puedes operar a este nivel de frecuencia, puedes disponer de cualquiera de los 64 dones del campo morfogenético que vincula todos los estados del mismo nivel de frecuencia. Este es el verdadero significado del don 16, la habilidad de alinearse con cualquier don que necesites y hacer uso de él. Esa es la verdadera versatilidad. El nivel de frecuencia del don es un campo energético en el que tú entras más que un paquete de habilidades o técnicas que te definen. En el I Ching original este hexagrama 16 tenía que ver con las artes, para cantar, bailar, crear. Por lo tanto, en el nivel de la versatilidad, encontrarás que cualquier rama de las artes o de las ciencias está disponible para ser intercambiada con cualquier otra rama. El nivel del don es el nivel que se refiere al genio y a la naturaleza del genio, la versatilidad. Uno tiene la habilidad de comprender la firma energética que prevalece en toda la creación. Leonardo da Vinci es un buen ejemplo de hombre que manifestó esta versátil habilidad de moverse entre las artes y las ciencias con gran facilidad. Un verdadero genio raramente se ciñe a una sola rama, porque eso limitaría su don. La mayor alegría de la versatilidad consiste en extender nuestras alas a lo ancho y lo máximo posible.
la versatilidad también resulta ser un campo de conciencia energético muy eficiente. Si miramos el modo en que la humanidad utiliza la energía en la actualidad, podremos ver con claridad meridiana el poder de la sombra 16 en acción. Nuestro modo actual de encontrar la energía consiste en extraerla de una única fuente y distribuirla entre todos, como es el caso de nuestra obsesión por los fluidos provenientes de los fósiles, el gas, el carbón o el petróleo. Se puede observar una enorme indiferencia en juego en el modo en que ignoramos las consecuencias de nuestras acciones. Y es así como se violan enormes extensiones de tierra en nombre del progreso. Los negocios modernos son totalmente indiferentes a las duras situaciones por las que pasan algunas minorías, por no mencionar el paisaje, los animales y las criaturas del mundo natural. La indiferencia se mueve como un virus, agota un recurso y después busca otro. Este es el camino insostenible. Cuando el don de la versatilidad comience a despuntar en este siglo, aprenderemos a afrontar nuestros gastos energéticos de una manera muy diferente y mucho más próspera. Si tomamos el medio ambiente como metáfora del modo en que funciona la versatilidad, podríamos ver que tiene en cuenta todos los aspectos de cualquier sistema viviente. Está interesada solo en la eficiencia que no perjudica a nada ni a nadie. El don 16 está por lo tanto muy conectado con la noción de un modo de vida autosostenible, lo que podría requerir un sistema combinado de energía solar, eólica, hidráulica e incluso geotérmica para producir energía suficiente como para mantener una casa o una pequeña comunidad. Hoy día hay tantas fuentes energéticas alternativas emergentes que, con el tiempo, acabarán con la noción de organizaciones energéticas gubernamentales suministradoras de energía. Lo citado más arriba no es más que un ejemplo del verdadero potencial que encierra el don de la 16 y que se puede aplicar a cualquier campo, desde el financiero al del cuidado de las abejas. La versatilidad aborrece sobre todo los residuos. Este es un don que puede aplicar o reciclar cualquier cosa, que es la razón por la que puede utilizar cualquier técnica o habilidad sin quedar atrapado o limitado por ellas. Hemos visto que la clave 16 forma parte del anillo de la prosperidad y que, juntamente con la 45, que tiene que ver con la sinergia de grupo, esta combinación química es un programa maestro en tu cuerpo que activa la prosperidad. La verdadera prosperidad brota cuando las personas, siguiendo su genialidad, trabajan juntos por la colectividad. Esta clave 16 es extremadamente importante para la ulterior evolución del concepto de sostenibilidad humano, porque incluye también la educación adecuada de los niños. Gracias a esta clave genética podemos despertar los talentos inherentes de un niño durante su edad más temprana y podemos situarlo en el medio más adecuado para reforzar y nutrir esos talentos. En este anillo de la prosperidad reside el secreto místico de los guilds, un grupo genético de genios que, cuando se juntan, pueden liberar una prosperidad exponencial a lo largo y lo ancho de nuestra civilización. El CD de la clave 16, la maestría, los CDs milagrosos. Si revisamos la sombra de la clave 16, recordaremos que se basa en la indiferencia provocada por la falta de entusiasmo y en la incapacidad de aplicarlo a lo que estés haciendo. No importa cuántas técnicas y habilidades domines, si no tienes este entusiasmo, no puedes alcanzar el siguiente nivel, que es el del talento. Por lo tanto, el talento es algo que hay que ganarse a lo largo de un periodo de tiempo, no menos de 7 años, y cuya expresión natural es la versatilidad. Podríamos decir que la técnica es una aproximación vertical para aprender, en la que tú enfocas toda tu atención en una dirección y pones todo tu ímpetu en comprender y aprender el máximo de lo posible en ese campo en concreto. La versatilidad marca un cambio de frecuencia en todo tu ser, porque te abre al campo horizontal y al vertical al mismo tiempo.
Ya no estás obsesionado por una sola disciplina, sino que comienzas a ver la vida a nivel holístico, observando cómo todos los sistemas y técnicas se interconectan de un modo realmente integrador. Por lo tanto, puedes aplicar tu talento en todo el espectro de las ciencias y artes humanas, sin la limitación dogmática de estar vinculado con una sola dirección. En este nivel, estás en contacto con las leyes naturales que hay tras todos los procesos de la vida, así que tus talentos se pueden transferir con facilidad de unas disciplinas a otras, incluso aquellas que parecen más lejanas o que no parecen tener relación a simple vista. Por ejemplo, podrías ser un artista, pero tu talento podría incorporarse también al mundo de los negocios. A nivel del don, tu talento se basa en la no identificación con ningún tipo de habilidad o técnica en concreto. En el nivel sídico, la paradoja se abre ante nosotros. Hemos pasado de la falta de identificación del nivel de la sombra a la identificación con tu habilidad conforme te aproximas al nivel del don, y finalmente a la pérdida de esa identificación para que puedas convertirte en una persona verdaderamente versátil. En el nivel sídico, el tema de la identificación con lo que estés haciendo ya no es relevante. En su nivel más elevado de conciencia, tu identidad se borra y te conviertes en un vehículo vacío para la vida. Aquí termina todo el conocimiento y todos los niveles. Con el talento y con la versatilidad, aún nos estamos moviendo en el ámbito de los niveles. Incluso el mejor pianista puede todavía aprender y expandir su conocimiento. Sin embargo, al nivel sídico de la maestría de la clave 16, todo el juego de expansión vertical o horizontal de la evolución llega a su fin. El CD 16 es una expresión relativamente rara en el mundo, ya que combina lo que podríamos denominar habilidades mágicas. Las huellas genéticas que hay tras cada aspecto del genio humano llegan a través del CD de la 16, desde las artes hasta las ciencias. Del mismo modo que sucede con el ADN, cada célula de tu cuerpo contiene las huellas genéticas de toda la vida, así que el CD 16 activa la impronta de la mayoría de todos los campos del emprendimiento humano. Las implicaciones de todo ello son bastante impactantes. Tomemos en consideración un ejemplo del ámbito musical. El concierto número 3 para piano de Rachmáninov es considerado una de las piezas más difíciles y asombrosas que existen en la música clásica occidental. Aprender a interpretar esta pieza musical lleva años de práctica y disciplinas sostenidas, incluso si tienes un talento genuino. Sin embargo, el conocimiento kinestésico de cómo tocar esta pieza está contenido en cualquier ser humano vivo sobre la Tierra. Este CD16 nos permite acceder directamente a este y a todos los conocimientos kinestésicos, lo que significa que, si se activa el don de la 16, podrías tocar esta pieza musical tan bien como cualquier maestro de piano que haya vivido en algún momento de la historia y sin haber tocado previamente ni una tecla de piano en tu vida. El CD16 contiene una conexión bien interesante con el 35, el infinito, y en su momento verás más en profundidad el porqué. Al tratarse de uno de los CDs milagrosos, el único propósito del CD35 es expandir exponencialmente la perspectiva media de la humanidad en lo que respecta a la vida. Ese CD da testimonio de que nada es imposible si puedes sacar tu mente de los caminos trillados. En las aproximaciones tradicionales de Oriente, a los niveles de conciencia superiores, los CDs se entienden en un contexto diferente del que trabajamos aquí con las claves genéticas. Hay CDs que tradicionalmente se entienden como poderes especiales y que surgen como obstáculos en el camino hacia la verdadera realización. Este tipo de lenguaje procede de un grupo de CDs del genoma humano diseñados con la intención de manifestar milagros y poderes especiales. Ejemplos obvios de este tipo de CDs: el 14, el 16, el 35 y el 60. Cuando alcanzas el estado sídico, consigues un tipo de versatilidad cósmica
y tu destino se sigue desarrollando de acuerdo con tu predisposición genética. Existe mucha confusión en los círculos espirituales en lo que respecta a la llamada tentación de los siddhis. Los que hablan en su contra puede que estén hablando también de sus propias limitaciones. No hay nada malo en estos poderes especiales de los siddhis. De hecho, son parte esencial de nuestra evolución. El entusiasmo inherente de la clave 16 también se manifiesta a nivel sídhico, que es donde nos muestra su verdadera naturaleza. La palabra entusiasmo deriva del latín como del griego y su significado original era estar poseído por el aliento divino. Conforme las corrientes divinas inunden a los seres humanos, demoliendo su identificación con el mundo de la forma, Dios jugará con nosotros. Y una de las formas de hacerlo será la de representar la maestría sobre la creación. Es imposible mostrar indiferencia ante un milagro, y esa es la expresión más elevada del Siddhi 16. Después de todo, si a Dios no se le permite la diversión, ¿quién demonios es Dios? Los poderes especiales del Siddhi 16 tienen un solo propósito: ponerse al servicio de toda la creación, incluso si se manifiesta como una forma de entretenimiento cósmico. La verdadera maestría consiste en no hacer gala absolutamente de ningún poder personal. Esto significa una total entrega a la voluntad divina y por lo tanto supone convertirse en maestro de la nada. Este es el nivel máximo del teatro y lo más elevado de las artes. Al mismo tiempo, posee el increíble poder de sacar a la humanidad de su indiferencia.